Bien, entonces con este enunciado podemos hacer cálculo de volumen. Habíamos mencionado que el volumen de la lechada principal, después de hacer la división de secciones y calcular y sumar las secciones de lechada principal, es igual a ¿qué? A 128,06 barriles. Luego calculamos la lechada liviano, la lechada de relleno, y el resultado fue 678,51 barriles. Y esto es lechada de relleno o lechada liviana. Lechada de relleno le estamos diciendo. Lechada de relleno. Son los volúmenes de lechada. Después hicimos balance de materiales. Y con el balance de materiales obtuvimos la densidad de la lechada principal, que fue igual a, vamos a pasar a lo de Bryan, la densidad de la lechada principal, aquí arriba, 15,63. ¿Me corriges, Brian, por favor, si es que estoy leyendo mal algunos de tus números? Luego tenemos el rendimiento de la lechada principal, que es de 0,21. Este rendimiento lo calculamos en 0,20 con los chicos del día lunes, entonces eso habría que corregir, ¿no? Por redondeo era 0,21 barriles por sacos. Y el redondeo evidente porque esto era 0,20, 0,209. No podíamos dejarlo en 20. El requerimiento de agua, requerimiento, el requerimiento de agua es igual a ¿qué? 519 galones. Después, para la lechada de relleno, tenemos los mismos valores, aumentamos lo que corresponde a la bentonita. La densidad de la lechada de relleno, estos valores igual vamos a quedarnos con los del día sábado porque el día lunes hicieron un redondeo también mal. Entonces 64, vamos a poner 0,39, 9, de acá 12,37. Es diferente al lunes porque los compañeros del día lunes trabajaron con un volumen de agua de 12,36, pero vamos a redondear a 12,37. No están tan alejados, no deberían tener mucho problema por ese tipo de redondeo, ¿sí? Con el del rendimiento sí es medio feo que se hayan equivocado de 209, lo hayan borrado el 9 directo, ¿no? Evidentemente se tenía que redondear a 0,21. Es Ahora, 0,38 el rendimiento de la lechada de relleno. 38, 39. 39. Sí, 39, ¿no? Sí, correcto. Bien, volúmenes de lechada, volumen de lechada principal, lechada de relleno. Todo esto lo vamos a reducir un poquito para que acá podamos hacer el trabajo. Entonces, todo esto ya lo habíamos hecho. No deberían haber dudas, al menos para este ejercicio, con respecto a estos cálculos. Ahora que yo tengo todos estos datos, puedo hacer el cálculo de cantidad de materiales. Es dividir y multiplicar. Cantidad de materiales. Primero para la lechada principal. Número de sacos de cemento. ¿A qué va a ser igual? Al volumen de la lechada, que es 128,06 barriles, dividido entre su rendimiento de 0,21 barriles por segundo. Esto es igual a, ¿y dónde está? Aquí, a ver, calcular 128,06 dividido entre 0,21. 609,81. 609,81 sacos. Y nosotros redondeamos al inmediato superior, es decir, a 610 sacos. Eso tenemos para la lechada principal. A lo que me falta acá es el requerimiento de bentonita. A ver, creo que nos da el espacio. Sí, hay que. Vamos a venir que acomodar. Quiero hacerlo en esta lámina. Ajá.
Vamos con el volumen de agua. El volumen de agua es su rendimiento de 5,19 galones por saco. Lo multiplicamos por el número de sacos, que son 610 sacos. Y nuestro volumen de agua es igual a qué. O sea, pero esto nos va a quedar todo en galones, ¿no? Si se fijan las unidades, saco se va con saco. Hay que añadir un factor de conversión. Un barril es equivalente a 42 galones. Para que quede bien. 519 por 610 dividido entre 42. 75, 38. 75, 38. Entonces igual lo vamos a cortar y lo vamos a... y esto. Para la lechada liviana, el número de sacos con el volumen de la lechada liviana, que es de 678,51. Su rendimiento de 0,39. 678,51 dividido entre 0,39. 1739. 1739.7677. Exacto. Y esto lo redondeamos al inmediato superior, 1740. Vamos por el volumen de agua. El rendimiento en este caso es requerimiento es de 12,37 galones por saco. Vamos a ocupar 1740 sacos, factor de conversión, y nos queda un volumen de 12,37 por 1740 dividido entre 42. 512,47 barriles. La bentonita. La bentonita, en este caso, el ejercicio no me da, solo no me indica si tengo las libras por saco de bentonita. Fíjense que solo me dice que voy a ocupar un 12% de bentonita. No hay una información como esta que dice un saco de cemento es 94 libras. Vamos a asumir en este caso que no se tiene ese dato, entonces si no sabemos cuántas libras tiene un saco, lo reportamos todo en libras. No hay que hacer más. Bien. Masa de bentonita es igual a qué? Al requerimiento de bentonita, que era lo que nos faltaba anotar acá. Requerimiento de bentonita. Y en este ejercicio, Brian nos dice que es 11,28 sacos. Perdón, 11,28 libras. 11,28 libras por saco. Si eso lo sacamos del balance de materia. Entonces, regresemos aquí al cálculo de masa. Necesito 11,28 libras por cada saco. Eso se multiplica por el número de sacos, 1740 sacos de cemento. 11,28 por 1740. 1470 es la ansiedad la varilla. Y 19, 627. Epa. Sí, 19, 627. Ahí podemos dejar los indecimales libras y redondeamos. ¿No? Esta es la masa de bentonita. Tenemos el volumen de agua para la lechada liviana y para la lechada principal. Podemos hacer un cuadro y generar totales. Creo que acá tengo cuadros. Y creo que no. No hicimos una identidad virtual con ustedes. Aquí hay un top cuadro. Y vamos a tener que abrir un documento de otro semestre. Vamos a quitarle un poquito el tamaño de la letra para que entre. No tanto. Más. Ahí está. Creo que se ve bien.
Nos acercamos un poco y vamos copiando los resultados. La lechada principal necesita en este caso 610 sacos. La lechada de relleno necesita 1740. El total de esto es 0, 5, 13, va 1, 2350 sacos. Luego, para el agua necesitamos 75,38. De este lado necesitamos 512,512. Ah, sí, 512,47. Total, 8 más 7, 15, va 1, 8, 5 más 2, 7, 7 más 1, 8, 5 más, 5 más 0, 5. Y la bentonita la vamos a dejar en libras, 19,627 libras. No se suma con nada, tenemos 19,627 libras. Acá, para que quede bien todo, lo correcto sería ponerle algún subtítulo, ¿no? Y que indique que estos cálculos son para la lechada de principal y estos son para la lechada de relleno. Yo quería dejar todo en una lámina, entonces no lo anoté así. Bueno, que aparte acá, por ejemplo, se nota que en esta columna es lechada principal y estos datos son para lechada principal y estos para la lechada. A ustedes lo deberían anotar. Quiero hacerla más pequeña la letra. Bien, vamos para la siguiente pregunta. No sé si alguien tiene quiere hacer alguna consulta antes de que pasemos a la siguiente pregunta. ¿No? Queda claro, ¿no? Pasemos a la siguiente. ¿Qué hacer en caso de que falle el collar flotador? Determinar la presión de superficie. Entonces, para eso venimos acá. Vamos a borrar todo y nos vamos a quedar con las densidades, que para la parte de presión necesitamos las densidades. Entonces, dejamos esta densidad de lechada principal y esta densidad de lechada liviana. Lo demás, vamos a acomodar por aquí. Regresamos a copiar el enunciado de la pregunta. ¿Qué hacer en caso de que falle el collar flotador? Creo que ya hemos respondido esta pregunta anteriormente en un ejercicio, pero repasemos. ¿Qué hago? ¿Cómo me doy cuenta que ha fallado el collar flotador? ¿Quién me dice? No te escuché bien. Hola Juan Daniel. Hola, hola, Guadalupe. ¿Cómo nos damos cuenta que falló el collar flotador? El ingeniero algo así mencionó ayer, no recuerdo bien, cuando el agua retorna al camión, algo así comentó. No sé si Bien. estoy mal o si... Va por ahí, pero tienen que aprender, tienen que saber escribirlo, ¿no? Vamos a decirlo así. Cuando les haga alguna pregunta de este tipo, ustedes tienen que responder con autoría, más o menos un párrafo. Podríamos ponerlo de la siguiente forma. No se lo aprendan, lo pueden redactar como ustedes quieran, ¿no? Vamos a ponerlo como, eh, si hay retorno de lodo, si hay retorno de lodo por el interior de la cañería. Interior de la cañería. A ver, revisemos el gráfico. La lechada está en el espacio anular, tiene una densidad mayor que la densidad del lodo, que está en el interior de la cañería. Entonces, por principio de tu menú, por el tema de pesos, la lechada debería retornar al interior de la cañería y el lodo que está en el interior de la cañería debería salir, retornar por el interior, no, debería rebalsar la cañería si quiere, porque la lechada tiene que volver al interior de la cañería hasta que se equilibren presiones. ¿Qué es lo que evita que ocurra eso? El collar flotador. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que falla el collar flotador? Si hay retorno del lodo por el interior de la cañería, significa, significa, y aquí vamos a, bien, significa que ha fallado el accesorio de flotación.
nos vamos a dar cuenta porque tenemos retorno de lodo por el interior de la cañería. No vamos a esperar a ver que el cemento retorne por el interior de la cañería, ¿no? Cuando retorna el lodo, cuando tenemos circulación de lodo por el interior de la cañería en reversa, si quieren, entonces sabemos que hay un problema con el accesorio de flotación. En este caso, con el collar flotador. Ha fallado el collar flotador. Bueno, ¿qué hacemos? Primero vamos a contabilizar el volumen de lodo que retorna. Contabilizar volumen de lodo retornado. Puede que retorne un barril, dos barriles. Lo que vamos a hacer es contabilizar cuánto retorna y vamos a volver a bombear el volumen de lodo, bombear el volumen de lodo retornado. Ahora, al volver a bombear el volumen de lodo retornado, estamos empujando el tapón superior y el tapón inferior que se encuentran en la sección del collar flotador, asentados en esta sección, los estamos volviendo a empujar hacia el collar flotador. Entonces, por eso tenemos que volver a bombear el volumen de lodo retornado. Y luego, cuando ya hayamos terminado de bombear ese volumen, vamos a cerrar el pozo. Cerrar el pozo, luego pongamos acá. O cerramos el pozo aplicando presión en superficie hasta que pase el tiempo de fraude. Que pase el tiempo de fraude. Entonces, cerramos el pozo aplicando presión en superficie y de esa manera, al estar el cerrado del pozo, la lechada no puede retornar, no puede empujar el lodo porque el lodo no tiene a dónde irse. Y vamos a cerrar el pozo aplicando presión en superficie. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Hasta que pase el tiempo de fraude. Después, abrimos el pozo y continuamos, y podemos continuar con las operaciones. Podemos continuar con las operaciones. Entonces, ¿qué hacer en caso de que falle el collar flotador? No me preguntó cómo me doy cuenta que falló el collar flotador, pero ustedes lo deberían añadir, que es una respuesta completa. Dos. Si hay retorno del lodo por el interior de la cañería, significa que ha fallado el collar flotador. Contabilizamos el volumen, contabilizar el volumen de lodo retornado, bombear el volumen de lodo retornado, luego cerramos el pozo aplicando presión en superficie hasta que pase el tiempo de fraude, después abrimos el pozo y podemos continuar con las operaciones correspondientes. Ahora, a esta respuesta le tienen que sumar un cálculo. ¿Qué cálculo vamos a sumar? La presión de superficie. Aunque no se los indique, hagan el cálculo. O sea, ¿qué tal si solamente tienen esta pregunta? No aparece esto de determinar presión en superficie. Ustedes lo tienen que respaldar con cálculos. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos primero la presión de desbalance. ¿Quién se acuerda que era la fórmula de presión de desbalance? Es igual a la presión hidrostática en el espacio anular menos la presión hidrostática en el interior de la cañería. Esto se calcula a una profundidad específica. ¿Qué profundidad se calcula? ¿A qué profundidad se calcula? A la profundidad del collar flotador. Ahora bien, presión de desbalance, calculemos presión hidrostática en el espacio anular primero, para poder hacer esa resta. En el espacio anular, ¿qué fluidos tenemos? Una inspección rápida nos muestra tres fluidos. Tenemos lodo en la parte superior, lechada de relleno y por debajo tenemos lechada principal. ¿Hasta dónde tenemos que hacer el cálculo? Hasta el zapato, hasta el collar flotador. Esta profundidad del collar flotador era está sin dato, ¿no? Pero ya la habíamos calculado, 2.474 metros. Entonces, son tres fluidos, es 0.052 multiplicado por la densidad de la lechada principal primero, 15.63. Esto lo multiplicamos por la altura de la lechada principal. ¿De dónde a dónde? Desde 2.300 a 2.474. Esos son 174 metros. Más la densidad de la lechada de relleno, 1264, multiplicado por la longitud de la lechada de relleno. Desde el tope, 1.100 a 2.300. ¿Cuánto es eso?
1200. Y le sumamos la densidad, la presión del lodo, porque por encima tenemos lodo. ¿Cuál es la densidad del lodo? En el ejercicio van a encontrar que la densidad del lodo es de 10. No está vacío por encima. Por encima tenemos lodo. Y en realidad, por encima, entre el lodo y la lechada deberíamos tener un colchón espaciador. Puede ser agua, puede ser un colchón mecánico. Y vamos a poner 10 libras por galón multiplicado por la altura que tiene el lodo en esa sección. ¿Qué altura tiene el lodo? Bueno, si el tope de la lechada es 1100, por encima de 1100 todo es lodo. 1100. ¿En qué unidades está todo eso? Todo eso está en libra por galón. Vamos a ver. Libra por galón. Y lo estamos multiplicando por metros. Pero la fórmula nos exige, bueno, el factor de conversión requiere que la profundidad esté en pies, así que hay que multiplicar por 3,28, que es lo que equivale pies a metro. Cero punto cero cincuenta y dos por 1563 más, perdón, por 174 más 1264 por 1200 más 10 por 1100 por 3,28, 4927. 4927. P6. ¿Listo? Esta es la presión hidrostática en el espacio anular. Calculemos la presión hidrostática en el interior de la cañería. En el interior de la cañería tenemos un solo fluido, entonces solo calculamos la presión en fluido. ¿Qué va a ser igual a qué? 0,052 multiplicado por la densidad del fluido, 10 libras por galón, multiplicado por la altura de la sección, no, multiplicado por 2474 metros. Esto tiene que estar en pies, entonces factor de conversión 3,28 pies equivale a 1 metro. Tenemos 0,052 por 10 por 2474 por 328. Le puse un 4. Ahora sí, 4219,6, 4220. 4220 pesos. Listo. Ahora podemos calcular nuestra presión de desbalance. Me estoy quedando sin espacio. Vamos a ver esto un poco más ahí. Ahora sí, presión de desbalance es igual a 4200, perdón, 4927 menos 4220. A ver, 5000. Creo que no. A ver, 4200, 2474. Esto no es, está bien, 74 por 328. Vamos un poco más arriba. 1563 por 174. Está bien. 1264 por 1200. Más 10 por 1100 por 328. 4900. Veamos, 220 P6. Entonces, la presión de desbalance es igual a ¿cuánto? 4927 menos 4220. 707 P6. Bien, esto sí no es lo que nos pide el ejercicio. Lo que me pide es determinar la presión de superficie. ¿Cómo se calcula la presión de superficie? La presión de superficie que se aplica si es que falla el collar flotador es igual a la presión de desbalance más un delta, perdón, así no es delta, más el incremento, un diferencial de presión de seguridad.
Este diferencial de presión de seguridad lo vamos a considerar entre 300 y 500 PSI. Y nosotros le vamos a poner 500 PSI. Vamos a poner una flechita para decir que este va a tener un valor. Ahí. Metémoslo con rojo y lo vamos a encerrar dentro de algo para que se vea colorido. Epa, ¿están viendo mi pantalla? Ya no veo nada. No parece. ¿Qué están viendo? Se ve nomás lo que estabas haciendo, la operación. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Se ven los botones del PowerPoint o solo se ve la hoja? Solo la hoja. Ya. Qué raro. Desapareció. Siempre hay una tipo ventanita que me dice dónde está lo que les estoy mostrando, pero ya no parece. Sigamos entonces. Es que cuando se ven los botones no hay mucho espacio en la grabación. Entonces les dije que este valor de delta P va a tener un rango de 300 a 500 PSI. ¿Por qué? Por seguridad. Bajémoslo de rojo, bajémoslo un poquito. Nosotros nos vamos a quedar con 500 PSI. 500. Y 500 PSI. Así que al reemplazar en esta fórmula diríamos presión de desbalance 707 PSI más 500 PSI. Es el delta P de seguridad. El resultado sería 1200, perdón, 1207 PSI. Con esa presión deberíamos cerrar el pozo. Así que luego cerramos el pozo aplicando presión de superficie, entre paréntesis, ¿no? 1207 PSI, según cálculo. Según cálculo. Hasta que pase el tiempo de fragua. Una vez que pase el tiempo de fragua, el cemento va a estar en su estado sólido, la lechada cristaliza, el cemento fragua, ya pierde ya deja de ser un fluido, entonces no puede fluir al interior de la cañería. Podemos continuar con la operación. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿no? Entonces se volvió mi muletilla, cada rato estoy repitiendo esa palabra. Vamos a acomodar Juan esto. Daniel, Sí, eh, ¿podrías decir la parte donde dice la presión de desbalance es igual a presión? ¿Qué significa presión hidrostática en el espacio anular? En el segundo, ¿qué significa? es interior de la cañería. Es decir, nosotros esto ya hicimos un ejercicio de eso, hay que repasar el 2, por ejemplo, ¿ya? Repasar tus apuntes de la 2, pero la presión de desbalance es, ¿cuál es la presión que tenemos en el espacio anular acá, hasta la profundidad del collar flotador, menos la presión que tenemos en el interior de la cañería? Como son fluidos diferentes, entonces van a tener diferentes presiones. En el espacio anular tenemos el fluido más pesado o los fluidos más pesados porque tenemos una lechada que pesa 15, una lechada que pesa 12 y lodo que pesa 10 y en el interior de la cañería solo tenemos lodo de 10. Así que las presiones no van a ser iguales. ¿Dónde va a ser mayor la presión? En el espacio anular. ¿Dónde es menor? En el interior de la cañería. Por principio de tubo en U, todo lo que está en el espacio anular debería regresar al interior de la cañería, ¿sí? Pero ¿qué es lo que evita que regrese? El collar flotador, que funciona como una válvula que permite el flujo en un solo sentido. Es decir, permite que los fluidos salgan de la cañería, pero no permite que regresen a la cañería. En caso de que fallara el collar flotador, nosotros vamos a calcular la presión de desbalance, es decir, qué diferencia de presión hay en este punto. Si nosotros aplicamos en superficie esa presión, vamos a igualar las presiones. Supongamos, por ejemplo, que en el espacio anular la presión es de, hablemos de números redondos, 5000. Acá tengo 5000 PSI. Y en el interior de la cañería tenemos 4000. Entonces, como acá tengo 4000, 5000 le gana 4000. La lechada debería retornar al interior de la cañería. ¿Cómo podemos hacer que la lechada se mantenga en este lugar? Aplicando una presión, aumentando la presión en el interior de la cañería. Así que como acá tengo 5000, acá tengo 4000, en superficie le vamos a aplicar 1000 PSI. 1000 más 4000 es 5000, ya deberían estar igualadas y la lechada no debería regresar al interior de la cañería. Y por seguridad le aumentamos 500 PSI más, 300 y 500. Esta es la presión hidrostática en el espacio anular y esta es la presión hidrostática en el interior de la cañería.
Ah, estas densidades lo vamos a poner aquí y aquí vamos a subir un poco. Las densidades las obtuvimos del balance de materia. Lo vamos a poner acá arriba este enunciado. Esta fórmula la hemos visto antes, sí la hemos visto. Aquí. ¿Cómo calculamos la presión hidrostática en el espacio anular? En el espacio anular tenemos tres fluidos. Tengo la lechada principal, entonces voy a calcular presión hidrostática ejercida por la lechada principal. Un minuto, me voy a hacer un acercamiento. Y a esa y por encima tenemos la presión hidrostática de la lechada de relleno. Y por encima tenemos la presión hidrostática del lodo. Ahora, ¿cómo se calculan las presiones hidrostáticas? Nosotros multiplicamos la constante, que es 0.052, por la densidad y por la altura. Por la densidad y por la altura de la sección. Densidad tiene que estar en libras por galón y la altura tiene que estar en pies. ¿Para qué? Para que la presión salga en PSI. Para eso me sirve este factor de conversión. Ahora, como tengo tres fluidos, hay que calcular la presión hidrostática para cada uno. Entonces, acá vamos a poner la densidad de la lechada principal por la altura de la lechada principal. Esta es la presión hidrostática de la lechada principal. Me falta de la lechada de relleno. Le pongo más, tenemos acá densidad de lechada de relleno por la altura de la lechada de relleno. Y me falta el lodo, entonces le ponemos más, lo voy a pegar otra vez, y aquí ya se salió de la hoja, pero aquí es lechada de, perdón, lodo, y de este lado es el lodo. Ahora, si revisas, en esta ecuación tenemos un factor común que es 0,52. Ponemos un paréntesis y sacamos del paréntesis el factor común, para que no lo notemos todos esos términos. Entonces, lo vamos sacando acá, sacamos, lo sacamos, es factor común. Lo ponemos acá afuera. Y esta sería la fórmula para calcular la presión hidrostática en el espacio anular. ¿Cuál es el problema con algunos compañeros? Que no calculan la presión, no consideran la presión hidrostática del lodo. Algunos no calculan esta presión hidrostática y suponen, en teoría están suponiendo que está vacío, que está ocupado por aire. Y acá fíjense que lo estamos considerando. Ahora dijimos que esta fórmula o esta constante trabaja con la densidad en libras por galón y la altura en pies. En este caso tenemos la densidad en libras galón y la altura en metros. Y necesitamos que esté en pies. Entonces aquí está libra galón por metro. Este metro lo transformamos a pie con esta constante. Y ahora sí me queda, metro se va con metro y me queda libra sobre galón por metro. Por pie, perdón. Y el resultado lo obtengo en PSI. Ah, ya, ya, ya. Ujú. Ahorita la presión de superficie estamos ahorita calculando para respaldar eh, por cálculo ahí arriba. Ahí dices que es igual a presión de desbalance más. Yo pienso que esta es una constante de seguridad. Esta Dices es una que se constante. pone entre 300 a 500, pero nosotros estamos usando el de 500 PSI. ¿Cuándo se Sí, utilizaría el de 300? depende mucho de la operación, ¿no? En nuestro, o sea, es que no es un valor cerrado, ya tendría que aplicarse ahí la experiencia de campo. En los ejercicios ustedes consideren 500. Ahora, si es un pozo muy profundo, si las presiones son elevadas, podríamos utilizar 300, pero ustedes utilicen 500. Eso sí, señalen, asumo factor de seguridad o de alta P de seguridad de 500 PSI. Yo les pongo el 300 porque estoy casi seguro que don Arturo les habla de ese número también cuando están pasando clases. Bien. Y en el interior de la cañería es lo mismo, fíjate, 0,52 por la densidad. En el interior de la cañería solo tengo un fluido, entonces solo entra la densidad del fluido, que es el lodo, y la altura del fluido, que es el lodo. Esta altura la estamos colocando en metros, entonces tenemos que utilizar el factor de conversión, pero esta sería la fórmula para el interior de la cañería, donde solo estamos considerando lodo y el factor de conversión. Tengo por acá una lámina con los... A ver, este es de... Vamos a poner aquí esta. Y vamos a abrir la de los de lodos. Los de lodos tienen una... Esta es. Tienen unas láminas con la explicación de las fórmulas.
de presión. Esta, no, esta es. Bueno, esto lo ven en Perfo también, ¿no? Ustedes saben que después de hacer una deducción, sacamos o podemos, después de la deducción obtenemos que la presión hidrostática es densidad del fluido por altura, por la densidad del fluido por la altura del fluido. Ahora, si yo quiero calcular la presión en PSI y me dan la densidad en libras por galón y la altura en pies, estos dos valores con esas unidades no me van a, no van a resultar en PSI. Esto me va a quedar en libra galón por pie. No puedo transformarlos a PCI, no se transforman mágicamente. ¿Qué debo hacer para que se conviertan en PCI? Aplicar factores de conversión. Por ejemplo, acá, 42 galones es equivalente a 5,61 pies cúbicos. Es decir, 42 galones es un barril y 5,61 pie cúbico es un barril. Con esto se simplifican los galones, ¿ven? Galón se va a ir con galón y me queda libra por pie sobre pie cúbico. Este pie cúbico se simplifica con este pie y me queda, bueno, este pie desaparece y me queda pie cuadrado. Y este pie cuadrado lo voy a simplificar con este otro factor de conversión que es equivalente a 144 pulgadas cuadradas. Esta constante debería aplicarse siempre que yo voy a utilizar la altura en pies y la densidad en libras galón. ¿Por qué? Porque al final de esto, fíjense que me queda, ¿no? Está acá con los trazos, ¿no? Vamos a poner. Galón, esto lo hicimos igual su primera clase, se va con galón. Luego, los pies cúbicos, por lo menos este pie cúbico, se va a simplificar con este pie de acá, que es elevado a 1, y con este otro pie cuadrado. ¿Y qué unidades me quedan en esta ecuación? Me quedan libra sobre pulgada cuadrada. Y el PSI es eso, es libra por pulgada cuadrada. Esto que está con rojo se puede reducir a esta constante, 0,052. Y para trabajar con otras unidades, en gramos a 6 metros se utiliza 1,42, que es añadir más factores de conversión. Volvamos a nuestro ejercicio, ya se nos va haciendo tarde. Mm. Última pregunta. Se fractura la formación, gradiente de fractura 0,72 PSI a 1800 metros. Entonces, vamos a dejar saltada, digo, como respondido este inciso. Y nos vamos a la tercera. 3. Punto, se fractura la formación, el gradiente de fractura es 0,72. Primero hay que ubicar dónde está ese gradiente de fractura. Es 1800. Entonces, si ustedes ven el gráfico, ¿dónde está 1800? Es 1800 metros, es muy bajito, lo vamos a tener que cambiar. Ah, pero para fines prácticos, señalémoslo en el gráfico. 1800 debería estar por encima o por debajo de 2300. Debería estar por acá arriba, ¿no? Entonces, supongamos que es en este punto. En este punto tenemos ese gradiente de fractura. Gradiente de fractura igual a 0,72 PSI por pie. Lo que tengo que hacer es calcular la presión hidrostática que están ejerciendo los fluidos por encima de ese punto, en el espacio anular solamente. Entonces, por encima de este punto que tengo, tengo lodo y tengo lechada liviana. Solamente se calculan dos presiones. Por lo general, el gradiente de fractura, si es que entrará en el examen, se los pone por debajo del tope de la lechada principal y es lo que vamos a hacer en este caso. Lo voy a cambiar y vamos a decir que se encuentra en 2400, 2350, 2380, 2380 metros. Sí, cambio ese dato para que podamos hacer un cálculo de tres presiones, que es lo mismo que hicimos hace rato. Lo voy a copiar la forma. Entonces, en este punto, por debajo de 2300, tengo este gradiente de fractura. Primero calculemos la presión de fractura como tal. Presión de fractura. La presión de fractura es igual a ¿qué? Al gradiente de fractura, 0,72 PSI por pie.
Y esto lo vamos a multiplicar por la profundidad. ¿A qué profundidad está ese gradiente de fractura? Estaba en 1800, pero para este ejercicio lo vamos a poner en 2380. 380 metros. Perdón, pie con metro no se va, no se puede simplificar. Entonces hay que añadir un factor de conversión, hay que transformar los metros a pies. 3.28 pie es equivalente a un metro. Ahí podemos simplificar metro con metro y pie con pie. El resultado es de ¿cuánto? A ver, Brian, ayúdanos, por favor, para que terminemos rápido. Tú eres rápido con la calculadora. Calculadora, no, esa no. Esta. 5.620. Otra vez, perdón. 5.620,6. 21 PC. Listo. Un minuto, quiero pagar algo. Que está haciendo un chavo de ayer. No. Bueno. Ahora sí. Ya tengo la presión de fractura, calculemos la presión hidrostática. Entonces, esta presión hidrostática no la voy a calcular en el fondo de pozo, no la voy a calcular a la profundidad del collar flotador. Esta presión hidrostática se tiene que calcular a la profundidad que me dicta el gradiente de fractura, en este caso 2380 metros. Por encima de 2380 metros, que supuestamente es este punto que me marca la flechita, tengo tres fluidos: lechada principal, lechada liviana y lodo. Si este gradiente estuviera por encima, solo tendría dos fluidos, pero para que sea un poco más complicado, más largo si quieren, lo ponemos aquí abajo. En el ejercicio ustedes seguían con los datos que les da el profesor. Um, aquí. Bueno, entonces es esta misma fórmula, chicos. La presión hidrostática en el espacio anular es la de la lechada principal más la de relleno más la de lodo. Esa misma fórmula tenemos que reemplazar. Y lo único que va a cambiar es la altura de la lechada principal. ¿Por qué? Porque en este caso la lechada principal de la presión, perdón, no la estamos calculando en el collar, la estamos calculando un poco más arriba. Así que esta altura del collar, de la lechada principal, cambia de 174 a 80 metros. Lo demás es lo mismo, ¿no? Factor de conversión. Ya. Vemos cuánto es. ¿Dónde está en la calculadora? Lo vamos a intentar encontrar. Esa es. Aquí está. 174 lo voy a cambiar por 80 metros. 4.676,77. 4.677 PSI. Y con eso ya está la presión hidrostática en el espacio anular. Hagamos una comparación. ¿Cuál es mayor, la presión de fractura o la presión hidrostática en el anular? La presión hidrostática, hidrostática es menor que la presión de fractura. Presión de fractura. Entonces, no se fractura la formación. ¿Cuándo se fractura la formación? Cuando nos pasamos de esa presión. Entonces, no se fractura la formación. Y con esto puedo responder a la tercera pregunta. Conceptos breves, acá en los de lodos. Bien, ¿qué es la presión de fractura? La presión necesaria para crear una fractura o si quieren romper la formación. Presión de formación, presión con la que se encuentran contenidos los fluidos en los poros en el espacio poral de la formación, también se le llama presión de poro. Presión hidrostática, presión ejercida por una columna de fluido, lodo, agua, cemento, perdón, lechada de cemento. Fórmulas para calcular presión hidrostática, estas de acá. ¿Cómo se calculan las presiones de formación, las presiones de fractura? Eso lo hacen bueno, estas presiones se pueden estimar, se pueden calcular hay varias correlaciones para eso, pero en nuestros cálculos lo mantenemos simple y vamos a decir que es igual a un gradiente por la profundidad. En este caso, gradiente de formación por profundidad, gradiente de fractura por profundidad. Bien, si no hay más preguntas, paramos la grabación. Hasta había desaparecido el control de acá. Bien, paremos la grabación.